siento más triste que el correr de las lágrimas de una mujer, porque cuando el lamento femenino grita, grita la madre tierra, grita el poder de la vida, grita el ser, del que emanan los valores, la educación y las nuevas generaciones. Respetar a una mujer, a una madre, a una anciana, es un deber de nuestra raza. Por ello, no hay crimen más grande que un país aplaste sus derechos y humille a sus mujeres. Hoy el mundo ve con asombro cómo la Arabia Saudita, como una reliquia de la prehistoria, azota a sus mujeres por querer ser algo menos que objetos. Bienvenidos a Detrás de la Razón. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Twitter y de Facebook. Quiero agradecerles allá en Estados Unidos, en México, en España, en Venezuela, en Argentina tenemos a mucho público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Allá en Madrid tenemos a Teresa Aranguren, periodista en Madrid. Muchísimas gracias, Teresa. Y Karime Hamad, abogada allá en Santiago de Chile. Muchísimas gracias a las dos por unirse hoy aquí en Teherán. Buenas noches y por ayudarnos a explicar qué es lo que está pasando con nuestro tema de esta noche. ¿Cómo entender? Quiero empezar contigo, Teresa. ¿Cómo entender el caso del rey Abdalá de Arabia Saudita, uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene encarceladas a sus 4 hijas en el Palacio Real? Pues yo creo que eso se puede entender simplemente mirando lo que es la situación de las mujeres de Arabia Saudita. No se trata de lo que les ocurre a las princesas como miembros de la Casa Real, sino lo que ocurre con las mujeres en Arabia Saudita, que yo creo que en primer lugar es una radical y terrible y atroz injusticia, es lo primero que hay que señalar. Y después es un factor de atraso social que afecta no solo a las mujeres, afecta, como todo atraso social, también a los varones de la sociedad de Arabia Saudita. Y que creo que supone el mayor reto que tiene esa sociedad si quiere alcanzar unos niveles mínimos de auténtico bienestar. Porque si se tiene a la mitad de la población marginada, por mucho que económicamente esté en buenas condiciones, no se puede vivir en una cárcel por muy lujosa que sea la cárcel. Karime, ¿me puedes dar tu lectura de un hombre de los más adinerados en el mundo que tenga 4 hijas encerradas en el Palacio Real y además las hijas son de 30, 40 y tantos años de edad? Karime, quiero que me digas cuál es tu lectura acerca de que el rey de Arabia Saudita tiene encarcelada a sus 4 hijas en el Palacio Real, cuando es uno de los hombres más adinerados del mundo. Bueno, la verdad es una situación inaceptable porque la mujer están, ellas en particular y bueno, y en general la situación de la mujer en Arabia Saudita no está siendo respetada como debería de ser y como el Islam lo establece. Están siendo oprimidas y la verdad degradadas en su nivel, en su dignidad, en sus derechos y en los privilegios que debería de tener y que no reflejan lo que es y lo que debería ser la posición de la mujer según el Islam. Y eso no está siendo respetado, muy por el contrario, está siendo atropellado y me resulta inaceptable. Teresa, allí en Madrid, ¿cómo entender también que el presidente de Estados Unidos, que se dice defensor de los derechos universales, pueda visitar, darle la mano y sonreírle a este rey sin que haga algo? Teresa. Pues bueno, porque yo creo que todos estamos muy acostumbrados a que la política... Bueno, precisamente... Sí. En el ámbito internacional se rige más por intereses que por cuestiones morales y que hay claramente un doble estándar a la hora de juzgar las situaciones de otros países, de otras sociedades. El caso de Arabia Saudí y Estados Unidos pues es el de una alianza estratégica muy estrecha y en la que por mucho que desde Estados Unidos se haga a veces una
demagógica propaganda de sí mismos, en el sentido de considerarse guardianes de la libertad o de la democracia en el mundo, pues quizá una de las pruebas más claras de que esto no es así es que nunca han tenido problemas con el régimen de Arabia Saudí, mientras tienen muchos problemas con otros gobiernos de otros países, otros regímenes de otros países. Es decir, la cuestión moral no ha afectado para nada a una cuestión que es básicamente de estructuras de poder y de reparto del mundo. Y en ese sentido, de momento no creo que la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí peligre para nada, y la situación de las mujeres de Arabia Saudí yo creo que tendrá que ir cambiando también por el impulso desde dentro. Hay que ayudar desde fuera, eso sin duda, pero el primer movimiento es el impulso desde dentro, que sé que lo hay, pero se enfrenta a un muro de opresión terrible para las mujeres saudíes. Vamos, si usted me lo permite, vamos a ponerle nuestro reportaje de entrada para fijar exactamente todos los datos que necesitamos saber acerca de Arabia Saudí. Veamos. 150 latigazos y 8 meses de cárcel es el castigo para una mujer saudí. Su pecado, conducir un coche. Dicen que violó una ley no escrita. Esto es Arabia Saudí, donde mujeres como esta se lanzan a las calles volteando para un lado y para otro para esquivar a la policía. Manal al-Sharif fue la primera en romper el miedo en 2011, pero la atrapó la ley. You always have to be prepared when you speak up against the odds or the status quo to pay a price. Este es tan solo un pequeño ejemplo de la violación de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, uno de los países ricos del mundo y aliado de Estados Unidos, que en 2009 fue uno de los peores respecto a las mujeres. Ocupó el lugar 130 de 134 países en el Global Gender Gap Report. Amnistía Internacional también lo confirmó. La humillación femenina se da en lo más bajo de la sociedad o en lo más alto. El rey de ese país y uno de los hombres más ricos de todo el mundo mantiene encarceladas a sus 4 hijas desde hace 3 años. Su madre, exiliada en Londres, pidió desesperadamente que el presidente Obama haga algo con sus hijas que rondan en los 40 años de edad. Well, actually, any leader, I think, meeting with the king or any Saudi official is responsible for what is happening in Saudi Arabia. It's a shame to meet such a leader that has 4 women, grown women, locked up just because he wants to. Las princesas prisioneras, en un descuido del rey, lanzaron un mensaje por internet para que el mundo se levante contra su padre. السلام على شهدائنا الأحياء السلام على معتقلين الأحرار كم هو مشرف وجميل أن تضمون تحت أجنحة المناضلين ملهمين عبر السنين يا من علمتمونا معنى الصمود والكرامة والحرية والحقوق. Pero si las princesas sufren esto, imagine a todas las mujeres saudíes. No tienen derecho a viajar al extranjero por sí solas, no saben qué es ir a votar, no se pueden someter a cirugías ni tener un trabajo o matricularse en la universidad sin permiso de un tutor. Y como último, no pueden ni montar en columpios tal como se ve en la imagen que la policía las arresta. Por si fuera poco, ser una profesionista es un sueño. We have women graduating from law, but they can't get their license. And they can't get their license because they have to practice for 3 years, and she can't practice for 3 years until she gets the license. So it's a loop. Amnistía Internacional lanza alertas, ONGs también. Lamentablemente, ante el silencio de Europa y Estados Unidos, quienes en vez de ver a Arabia Saudí emiten resoluciones contra Irán por derechos humanos, donde no sucede nada de esto. Karime, ¿por qué la ONU, a pesar de que Arabia Saudita ha quedado en uno de los peores lugares en derechos a la mujer, por qué la ONU, la comunidad internacional, no hace nada? Bueno, lamentablemente, exacto, se condenan a otras sociedades o a otros países por situaciones que no existen y lamentablemente hay intereses económicos de por medio que mueven, digamos, a omitir
o no a condenar internacionalmente a Arabia Saudita por lo que está aconteciendo, específicamente en este caso por toda la descripción que se ha hecho, que recién escuché, efectivamente que las mujeres no... hay un claro atropello a sus derechos inalienables, inherente a su condición de ser humano. Y lamentablemente, claro, Estados Unidos y otras naciones que tú mencionaste, exacto, omiten, callan, y lamentablemente bueno, no tenemos que olvidar que Arabia Saudita es el primer productor y exportador de petróleo, y hay muchos intereses económicos de por medio. Es eso lo que yo creo que silencia, digamos, una condena internacional. El poder del petróleo. Teresa, te quiero hacer una pregunta compleja. ¿Arabia Saudí podría ceder un poco ante los derechos de sus mujeres que crecen en descontento, porque hay descontento, mientras que su monarquía no quiere una revuelta social, menos en este momento? Fíjate, que ve cómo su amigo de siempre, o su aliado, Estados Unidos, se está distanciando cuando, por ejemplo, avanza en el diálogo con Irán, ha sido menos hostil con Siria, o tiene reticencia con la parte militar de Egipto, que justamente son los intereses contrarios a Arabia Saudí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el reparto del mundo, las razones que llamamos geoestratégicas, no son inamovibles, y las situaciones cambian. Y en ese sentido es verdad que algo se está moviendo en la política exterior estadounidense en relación con Irán, yo diría que en el sentido positivo, es decir, en el sentido de abrir una vía de diálogo. Y esto, desde el punto de vista de Arabia Saudí, preocupa porque, como decía antes, el aliado estratégico por antonomasia de Estados Unidos ha sido primero Israel y segundo Arabia Saudí. El hecho de que ese reparto de alianzas y de poderes se mueva algo preocupa en una sociedad y en un régimen feudal como es el de Arabia Saudí mucho, porque de algún modo creo que tienen que ser conscientes, la familia real, quienes gobiernan en Arabia Saudí, tienen que ser conscientes de que están fuera de la historia, de que el modo de sociedad, el sistema social que pervive allí o que se mantiene a base de un dominio absoluto y de un poder absoluto de la Casa Real saudí, es algo que va en contra digamos, de la corriente de la historia, y que pueden sentirse en algún momento, pueden estar en algún momento tan aislados que se tambalee ese sistema ahora tan férreo. Y para eso tienen que darse muchos factores, no simplemente la pérdida de la alianza privilegiada con Estados Unidos. Tiene que haber cambios en la región y especialmente en la sociedad saudí, y capacidad de movilización en la sociedad saudí para protestar y para no ser aplastados en la protesta. Karime, ¿cómo describes tú el ultraje y cómo describes la condición hoy de la mujer en Arabia Saudita, Karime? Bueno, como mencioné anteriormente, lamentablemente, como hemos sabido, y es un hecho notorio, público, la mujer, a diferencia de otras sociedades, en la sociedad de Arabia Saudita, no es un ser que no tiene, está oprimido, no tiene la posibilidad de ejercer los derechos y privilegios que debería de tener. No puede trabajar, no tiene libertad para estudiar, no tiene libertad para realizar un trabajo social, no puede desempeñar cargos públicos ni privados, no puede salir sin permiso de un tutor. En fin, está bastante limitada, está prácticamente anulada como ser humano. Y la verdad que tiene que haber algo. Tengo entendido que hay algunas mujeres que están tratando de luchar por que esto cambie, pero la verdad, mientras no haya una presión internacional o que todas las mujeres se agrupen realmente para hacer valer los derechos que les corresponde, lamentablemente la situación va a seguir así, porque esto ha sido prácticamente desde siempre. Los avances que han habido son prácticamente nulos. Entonces la verdad que es muy lamentable y no refleja
tampoco la situación de ella en ese país en particular no corresponde ni refleja de modo alguno lo que es realmente la situación de la mujer musulmana y su estatus, digamos, en la sociedad. Gracias, Karime. Teresa, te quiero hacer una pregunta. A mí siempre me preocupan las cuestiones antropológicas también. Más allá de la religión, porque en el Corán no dice que no puedan conducir un coche, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es ¿por qué las mujeres no pueden conducir en Arabia Saudita? Cuando en muchos otros países islámicos sí. Por ejemplo, en Pakistán hubo una primera ministra. O aquí en Irán, si tú pudieras ver en nuestro control room, nuestra redacción, hay mucho más mujeres trabajando que hombres y cuando termine este programa, muchas de ellas se van a ir en su coche manejando solas. Entonces mi pregunta, ¿esto no es un problema de extremismo, Teresa, de una interpretación extremista, por ejemplo, de los wahabíes, que es la tendencia dominante en Arabia Saudita, o una interpretación extremista de la religión, o también quizás de inseguridad, porque por ahí hubo un jeque que dijo que no deberían de conducir coche porque es un problema o les causa problemas en los ovarios, o hay otro jeque que dijo que son verdaderas inútiles. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista antropológico que me preocupa demasiado? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante la que estás haciendo, porque especialmente aquí en Occidente se tiende a analizar todo lo que ocurre en los países del ámbito islámico en función del Islam. Y yo creo que, como tú bien has dicho, la cuestión es de índole antropológica. La situación de las mujeres en Arabia Saudí es una especie de enquistamiento de algo que fue una situación de sumisión de la mujer al varón, fue y es propio de las estructuras sociales patriarcales anteriores al Islam, y que no solo forman parte de las sociedades del Oriente Próximo. También en las sociedades europeas de hace siglos esa estructura era muy fuerte y suponía el sometimiento de la mujer al varón. En el caso de Arabia Saudí esa estructura permanece en una dimensión extrema y de algún modo tiene que ver no con el Islam sino con las estructuras de poder. El mantenimiento de las mujeres en esa situación de menores de edad, esa es la condición en la que están las mujeres en Arabia Saudí, como de seres humanos no adultos que necesitan la dirección del varón, tiene que ver con un régimen que se mantiene en base al poder absoluto y a la inmovilidad de ese régimen. Mantener una estructura feudal en el siglo XXI como la de Arabia Saudí exige controlar todos los mecanismos sociales. Y, por ejemplo, pues las minorías chiíes dentro de Arabia Saudí, la posible incomodidad social de sectores menos desfavorecidos y, evidentemente, el problema más hondo y más atroz de la sociedad saudí, que es la situación de las mujeres. Entonces, no hay ninguna intención de cambiar nada, porque tienen miedo de que en el momento que se cambie algo, toda la estructura que permite ese dominio absoluto de la familia saud de todo un país, se puede desaparecer. No olvidemos que, yo no sé si existe otro caso en el mundo, pero Arabia Saudí es, que yo sepa, creo el único país cuyo nombre es el nombre de una familia. Es el nombre de una familia, no tiene nombre propio la sociedad saudí, tiene el nombre de la familia Saud, Ibn Saud. Oye, me parece que pasaste perfectamente por un plano antropológico. En el aspecto de una exégesis de la religión, ¿qué me dices de también lo que te pregunté? Esa visión extremista de la religión. Y mira por dónde, porque el extremismo que está en Siria, el extremismo que se va repitiendo y que va repitiendo violencia. Sí, por supuesto. Algo que afianza esta situación de marginación de las mujeres es el hecho de que sea una interpretación, yo diría que errónea, del Islam, pero no solo errónea, sino que traiciona en cierta medida algo del Islam, que es el wahabismo. Y que
hay en otros ámbitos de las sociedades de ámbito islámico, hay también corrientes de ese tipo muy peligrosas y que suponen además un factor de riesgo para esas sociedades. Lo que ocurre es que muchas veces estas corrientes religiosas que se presentan como religiosas, sus motivaciones o lo que explica que han surgido, que tengan fuerza, las explicaciones son de índole político. Aunque la bandera que se esgrima o el modo de aglutinar gente sea un eslogan religioso, pero el por qué ocurre casi siempre suele tener que ver con unas determinadas situaciones, por ejemplo, de opresión terrible o de marginación o de injusticia, que provocan el alineamiento en posiciones extremistas. Lo que sí me parece importante reseñar, sobre todo pensando en Occidente, es que el intentar interpretar, por ejemplo, el tema del terrorismo que aquí se llama islamista o yihadista, en términos islámicos, es algo tan aberrante como intentar explicar un fenómeno totalmente europeo y atroz como fue el nazismo en base a el carácter cristiano de nuestra civilización europea. Creo que no es el camino para explicar, pero que sin embargo desde la perspectiva occidental, en la que hay una fuerte presencia de una tendencia islamofóbica, es decir, de odio al Islam o de visión negativa del Islam, se tiende a interpretar todo fenómeno de tipo terrorista o negativo socialmente, desde aquí se interpreta en términos del Islam. Pues te agradezco mucho, Teresa. Karime, muchísimas gracias. El tiempo en televisión vuela. Muchísimas gracias a ustedes dos, allá en Madrid y allá en Santiago de Chile. Debido a la violación de los derechos de la mujer, Arabia Saudí es uno de los países más atrasados del mundo. Pero aprovechemos esto para enviarle el mensaje a muchos hombres que viven en otros países y que actúan igual. Científicamente está comprobado que el cerebro de la mujer es mucho más poderoso que el del hombre. Ellas son más resistentes al dolor, tienen la compasión, el perdón y su procesador cerebral les permite hacer muchas cosas a la vez. Por si fuera poco, son idos de la natalidad. Si un país no respeta esto, ¿qué le haría al resto de la humanidad? Buenas noches.